Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera oír nombrar. Por eso a mí no me den fusiles, no me den medallas, que lo mío es el amor. No me den un rifle, denme una guitarra y les canto una canción. Por eso a mí. Muy buenos días, muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Un placer de nuevo estar con ustedes con nuestro programa El Mundo Actual. Hoy 25 de abril, es el último martes de este mes y ya vamos para el mes de mayo inmediatamente. Pero déjeme rápidamente entrar con la palabra del Señor en el libro de Daniel capítulo 2, versículo 1 en adelante. Voy a leer, dice así, la palabra del Señor. Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se le perturbó el espíritu y se le fue el sueño. E hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos, para que le explicasen su sueño. Y vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey dijo: he tenido un sueño, y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tu siervo y te mostraremos la interpretación. Respondiendo el rey dijo a los caldeos: el asunto lo he olvidado, y si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos su interpretación. El rey respondió y dijo: yo conozco ciertamente que vosotros procuráis dilaciones porque veis que el asunto se me ha olvidado. Si no me mostráis el sueño, una sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuestas mentirosas y perversas para decir delante de mí, en tanto que pasa el tiempo. Decidme pues el sueño, para que yo sepa y que me podáis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil, y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no está con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Y entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que le mostraría la interpretación. Luego fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, a Misael y a Azarías sus compañeros, para que pidiesen misericordia al Dios de los cielos sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Y entonces el secreto le fue revelado a Daniel en visión de la noche, por la cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Vamos a prepararnos
para el tema la Unión Europea y Nabucodonosor. Ese es el tema que vamos a tocar en este momento. Pero antes, saludos muy especiales para toda nuestra audiencia a nivel nacional y avisarles, en especial a toda nuestra gente del área metropolitana, que el 5 y el 6 de mayo es el 15 aniversario de nuestro programa El Mundo Actual. Y que en este aniversario, en este 2017, en la forma tan candente que están pasando las cosas, vamos a tener dos temas eminentemente y contundentemente proféticos. Ya los estamos anunciando. Uno de ellos va a ser Los Tres Espíritus, que fue el programa del El Mundo Actual, y que lo vamos a hacer ya con imágenes, con evidencias y más profundo para ese sábado 6. Y el 5 estamos preparando otro tema que es el que abre la puerta para entender lo que vamos a hablar el segundo día. Así que toda nuestra gente preciosa, los que siempre apoyan el programa El Mundo Actual, nuestros grandes amigos, el programa El Mundo Actual, y que no se pierden el programa El Mundo Actual. Pero también la invitación para nuestros queridos amigos pastores, esos amigos que en 15 años no nos han dejado. Esos amigos como el pastor Faustino Díaz, como el pastor Gilmer Amaya, como el pastor Jonathan Fuentes. Esos pastores como el pastor Calixto, allá de Maryland también. Y la lista es larga. Pastores, algunos prácticamente nacidos en este ministerio del programa radial, como el siervo del Señor, el hermano Fidel Portillo. A todos esos hombres y otros que se me escapan en este momento y que son amigos, como el hermano Mario Bernal, este pastor joven, si se puede decir, en este momento, que Dios le ha permitido de una forma increíble ser llamado al ministerio. Y así, como diría, la lista es muy larga, y que todos estos siervos y todos siempre han estado, siempre, en 15 años, respaldando el aniversario del programa El Mundo Actual. Para ellos, nuestra más cordial invitación para que nos respalden total y absolutamente en estos 2 días del aniversario del programa El Mundo Actual, y donde vamos a tocar en un momento, y qué momento más trascendental de este año que estamos viviendo, proféticamente hablando. La semana pasada dijimos que hay muchos hermanos. Por ejemplo, siempre han venido hermanos desde Nueva York, desde Connecticut. Estos hermanos preciosos de Nueva York, Connecticut, Nueva Jersey, de Pensilvania, están invitados también. Y si ustedes desean, recuerden que ustedes pueden buscar en la dirección que ya va a empezar a salir en nuestras redes sociales del lugar del evento. Así es que inclusive en algunos años han venido hermanos desde Charlotte, desde Norte Carolina, a toda esa gente preciosa, desde Atlanta. También les avisamos que ese es el momento. E inclusive, si hay hermanos de otra parte, como Los Ángeles. La otra vez venía un pastor, pero lamentablemente llegó tarde, el pastor Quintanilla, desde Los Ángeles. Así es que a lo mejor también hermano Quintanilla y los hermanos Carlos y otros más se organizan desde Los Ángeles para venir al aniversario del programa El Mundo Actual, porque va a ser un tema específicamente extraordinario. ¿Y por qué? Precisamente por los acontecimientos proféticos que están pasando. No cabe duda que todo lo que está sucediendo, no solamente en los Estados Unidos de América, en el Medio Oriente, que es el centro de toda profecía también, lo que está pasando en Asia en relación a lo que está ocurriendo entre, dime y te diré, entre Estados Unidos y Norcorea. En realidad eso no nos debe de preocupar, porque en realidad Corea, yo creo que cuando alguien habla y alardea mucho es porque no tiene esa capacidad. En realidad no, ni vale la pena, porque no está en la profecía, y es algo que solamente es distracción en cierta forma, que posiblemente Satán está haciendo todas esas distracciones para que de alguna o de otra manera la iglesia pierda la objetividad de los verdaderos acontecimientos que se están dando y que demuestra la eminente y contundente venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
pero con ello primero el arrebatamiento de la iglesia. Es por eso que lo que sí suceda dentro del Medio Oriente, es decir, Israel y todos sus vecinos, y lo que suceda en Europa Occidental, es decir, en todo donde fue el casco de la Unión Europea, y lo que suceda en Estados Unidos. ¿Y por qué Estados Unidos? Porque Estados Unidos es parte de esa profecía. Porque Estados Unidos es parte de la extensión, oiga bien, es parte de la extensión de esos 10 reyes y parte diríamos en otra palabra, la extensión de ese cuarto reino. Y todo lo que suceda con Rusia, y ahora, ¿por qué Rusia? Porque Rusia está también involucrado dentro de la profecía de los últimos tiempos. De allí que lo que suceda en este alrededor, indiscutiblemente, sobre todo en el pre-arrebatamiento de la iglesia, que es donde debemos de enfocarnos primeramente, todo esto que mencioné van a estar relacionados en el pre-arrebatamiento de la iglesia. Los asiáticos, claro que sí, están mencionados, pero en la faceta final de lo que conocemos como el fin del mundo, o de lo que popularmente decimos como en la parte final de la gran tribulación, que es ya cuando definitivamente se desata el camino hacia Armagedón. Lo que ahora estamos viendo en cuanto a Armagedón es el pre-Armagedón, o popularmente conocido como la guerra de Gog y Magog. Así es que en estos momentos nos enfocamos exactamente en esto otro, y es donde la iglesia no debe de perder de vista, porque estas distracciones que está pasando con Corea del Norte es una distracción, porque no está, como dije, no está en la profecía, y son cuestiones que en alguna otra manera estos líderes mundiales, incluyendo Estados Unidos, pueden y tienen el poder para contener eso. Pero hablemos de lo que realmente sí debe de poner atención la iglesia. Toda la profecía en relación a los 4 acontecimientos que mencioné. Medio Oriente, la Unión Europea, Estados Unidos y Rusia también. Pero vamos, primeramente, ya hemos hablado, inclusive tuve una primera parte de esto en aquel momento, pero ahora vamos a hablar en este momento de del segundo objetivo después del Medio Oriente. Si bien es cierto, todos los ojos están puestos también en lo que acontece en la frontera de Israel con Siria, y que por supuesto, tiene que ser de preocupación, en especial para los que seguimos la profecía. Sin embargo, lo que suceda también en Europa debe de llamarnos profundamente la atención en todo esto. Y para ello hemos titulado La Unión Europea y Nabucodonosor. Nabucodonosor, este impresionante rey famoso que protagoniza lo que se conoce como el primer imperio mundial. Este rey que estaba en su segundo año, estaba exactamente comenzando ese impresionante reinado del cuarto o del primer imperio de esos 4 imperios mundiales. Y como es normal, eso es normal, nos pasa a todos, le pasa a los gobernantes, a los políticos, y también nos pasa a nosotros, a todos, cristianos y todo, algunas múltiples de veces cuando vamos a la cama y estamos entre ese momento, entre dormido, más bien entre casi para dormirnos, a veces nos vienen las preocupaciones acerca del futuro. ¿Cuál será el futuro? ¿Cuál será el final de mi vida? ¿O de mis proyectos? ¿O de mis planes? ¿O de mi familia? En el caso de Nabucodonosor, era el rey del primer imperio mundial que se conoce. En ese momento, Nabucodonosor, en esa preocupación, está él para dormirse, pensando cuál será el final de su reinado. ¿Cómo terminará ese primer reinado, el primer reinado universal o mundial, o de la primer potencia, si le podemos llamar? Y en esa preocupación, Nabucodonosor se duerme. Mientras él está dormido, tiene un impresionante y extraordinario sueño. El sueño hizo que Nabucodonosor se levantase completamente turbado. ¿Qué quiere decir turbado? Confundido y asustado. Y en ese momento que está turbado y asustado y preocupado por ese impresionante sueño, manda a llamar inmediatamente. Qué interesante, porque los tiempos no han cambiado. Porque hasta hoy en día nuestros gobernantes
especialmente los gobernantes de las naciones gigantes, están rodeados de múltiples de consejeros de toda índole, hasta hoy en día, desde expertos en política, expertos en todas las otras áreas, e inclusive hasta expertos religiosos. Nabucodonosor es el primero realmente que se rodea de este tipo de consejero y que luego todos los gobernantes seguirían ese camino. Y aquí es cuando viene y entra Nabucodonosor a llamar a su gente, a sus consejeros. Como hemos dicho, y en un primer programa hablé acerca de Nabucodonosor, acerca de su soberbia. Era un hombre impaciente, es decir, que no conocía la paciencia. Era un rey que cuando decía algo tenía que cumplirse, y cuando alguien se lo hacía, le pagaba. Era un rey que no conocía la palabra favor. No había aprendido nunca a pedir favores, porque él había nacido en una cuna de oro. Ahora este rey que era así, acostumbraba a ser sumamente soberbio, imponía sus propias decisiones, llama a sus consejeros, que como babilonios, como paganos en aquel entonces, está rodeado primeramente de los famosos astrólogos, no astrónomos, sino astrólogos, los que hacían adivinación utilizando las constelaciones del espacio. Todavía eso no ha cambiado, siguen hoy en día los famosos adivinos astrólogos. Luego vino el segundo grupo, que se llamaba como los encantadores. Este grupo de encantadores era también un grupo de adivinos poseídos por espíritus perversos, que para impactar o para tratar de que la gente les creyese, hacían una serie de encantos, que en la traducción de Mateo capítulo 24, versículo 23, dice, y harán grandes prodigios, se traduce exactamente como prodigio. O sea, grandes señales se traduce como prodigio o encanto. Entonces, estos encantadores, también, como dije ya, poseídos por espíritus perversos, eran parte del grupo que rodeaba a Nabucodonosor. Y el otro grupo se conocía como los caldeos. Los caldeos era un grupo aquí es donde entran lo que hoy conocemos como los politólogos. Era un grupo de consejeros de sistemas de gobierno humano, de parte del sistema político de aquellos entonces, y que estaban para aconsejar en algún momento político o sabiamente, y se conocían como los sabios de Babilonia. En estos grupos, y todo en el grupo de los sabios y de todo, también tenían en la lista a un famoso personaje de la historia de la Biblia. Su nombre, Daniel. Era uno de los 4 jóvenes, descendiente de la casa real de la tribu de Judá, que habían sido llevados cautivos cuando eran muy jovencitos, o niños, si se puede decir, y que fueron preparados, enseñados y educados para servir en la realeza del rey. Daniel, que como ya sabemos, Dios le había dado un privilegio extraordinariamente grande, el privilegio de llegar a ser uno de los principales consejeros dentro del rey. En este caso, a Daniel no solamente se le consideraba un consejero en aspectos de politología, sino que se le consideraba como un consejero en cuestiones que tenían que ver espirituales. Allí estaba Daniel. El hecho de que formara parte de todo ese grupo de asesores no significaba que Daniel estaba de acuerdo ni con los astrólogos, ni con los encantadores, y posiblemente tampoco ni con los caldeos, tal vez en algunos por cuestiones de sabiduría, en cuestiones de gobierno político. Pero con los otros grupos, indiscutiblemente, era imposible que Daniel estuviese de acuerdo con ellos, pero formaba parte. Como hoy en día, nuestros gobernantes de las grandes potencias están rodeados de un grupo de personas, entre las cuales hay de todo en eso. Y eso no quiere decir que todos esos asesores, por ejemplo, los que están hoy en día en la Casa Blanca,
No quiere decir que todos los asesores que están en este momento en la Casa Blanca están de acuerdo entre ellos mismos, porque hay diferentes opiniones y diferentes bandos en que ellos representan como asesores o consejeros del presidente. Cuando Nabucodonosor se sienta en su reino y se presentan todos este grupo delante de él, lo primero que Nabucodonosor hace es despertar la codicia dentro de todos esos tres grupos grandes. Lo primero que hace es, le dice, perdón, hay un cuarto que se llaman los magos, estaba otro, los magos, también, dentro de los mismos encantadores está. Cuando Daniel, en ese grupo que están todos presentes en ese instante, Nabucodonosor despierta en ellos el espíritu de codicia y les dice, he tenido un sueño. Es un sueño impactante, extraordinario, profundo, que me ha turbado y no me dejó dormir el resto de la noche si tendríamos que ser. De manera, dijo, que el que de ustedes me dé la interpretación de este sueño, el significado de este sueño, yo estoy dispuesto a condecorarlo, a darle grandes prendas, preventa. Pero si no me dais la interpretación de este sueño, una sola decisión he tomado. Todos ustedes serán llevados al matadero, junto con todas sus casas, de su familia. Esa era una característica de Nabucodonosor. Era un elemento extraordinario que en su momento, como dije en la primera parte, hace unos meses, en su momento él tenía su momento como humano y cuando públicamente reconocía al Dios del pueblo de Israel. Pero eso no significaba que él se había arrepentido o que él había cambiado su espíritu de soberbia. De momento, en ese instante, le preguntan los caldeos en nombre de todo el grupo: oh señor rey, díganos usted el sueño y nosotros con mucho gusto le daremos la interpretación. Nabucodonosor dice, ese es el problema. El sueño se me olvidó, pero me ha impactado. Pero como ustedes se presentan como los que adivinan a través de las estrellas, como los que adivinan a través de los espíritus de adivinación, como los que adivinan a través de la magia como magos, y como los inclaudicables sabios que todos lo saben de Babilonia. Así es que ustedes fácilmente podrán inmediatamente verificar cuál es el sueño que yo tuve y me darán su interpretación. Los caldeos inmediatamente, después que consultan entre todos ellos, dice, oh rey, es imposible que nosotros podamos darte una interpretación si no conocemos el sueño. Además, lo que usted, rey, está pidiendo es algo que ningún otro rey o príncipe. En esos momentos, cuando Nabucodonosor era un personaje eminentemente soberbio, un personaje que no aceptaba que lo compararan con ningún otro porque eso consideraba que era un irrespeto a su impresionante sabiduría o éxito o ego, más bien, perdón, esa sería la palabra, a su impresionante ego. Cuando ellos dicen esa palabra, se siente profundamente ofendido Nabucodonosor e inmediatamente firma un edicto. Si usted ve todo lo relacionado a Nabucodonosor y ve con los expertos, a Nabucodonosor se le conoce como el gobernante de los edictos. Constantemente él estaba haciendo edictos que llamaban la atención y que impactaban en cierto momento. Dice, y firma el edicto, interesante, para que inmediatamente se proceda a eliminar, a matar a todos estos cuatro grupos. El capitán Ariot va en ese momento hasta la casa de Daniel. ¿Por qué la casa de Daniel? Porque Daniel no estuvo presente esa mañana. Y le dice a Daniel la triste noticia
Daniel de inmediato reacciona y le dice a Ariel, dame tiempo, dame solo chance en este momento de personalmente visitar en este momento al rey. El capitán Ariel le dice, está bien Daniel, entra. Entra Daniel al palacio del rey. Y como era uno de los hombres, parte de los consejeros, se le permite entrar hasta donde está sentado Nabucodonosor. Y le dice, señor rey, solamente le pido que nos dé un poquito más de tiempo. Y le aseguro que podremos solucionar este problema de ese sueño y de su interpretación. Nabucodonosor, que por supuesto ya conocía perfectamente a Daniel y sabía la magnitud, conocía la rectitud de Daniel y sobre todo la integridad de Daniel. Porque una cosa es ser recto y otra cosa es ser íntegro. Uno de los gravísimos problemas que estamos teniendo hoy en día dentro del ministeriado, sobre todo en hispano, es que muchísimos de nuestros siervos no mantienen su integridad. Ese es un grandísimo y gravísimo problema. La integridad, si usted estudia los sinónimos, es lo que va paralelo junto a una amistad pura y sincera. Cuando yo soy amigo de alguien, podremos tener desaveniencia en algunas ideologías, pero eso no significa que la amistad se va a terminar. La amistad se debe de mantener cuando sobre todo ha sido esa amistad linda, bonita y preciosa. Eso, cuando una persona, y sobre todo un ministro, mantiene esas posiciones, que no traiciona a su amigo, que no se le voltea a su amigo, que cuando se prepara un complot contra su amigo y él ha estado en esa reunión de consejo, él de inmediato informa a su amigo acerca de cualquier complot que se está gestando en contra de él. Eso significa ser amigo, exactamente amigo. Y muchos de los que nos están escuchando, y sobre todo pastores y todo, los que son hombres de Dios, los que son pastores, ministros de integridad, y que han pasado por esos momentos de personas que los han traicionado dentro del mismo ministerio. Y entienden esto. Y también tenemos el privilegio, tanto los que nos están escuchando, siervos de integridad, tenemos el privilegio que a pesar de haber sido traicionados fuertemente por personas que nunca imaginábamos, que siempre creímos que eran nuestros amigos y que nos han traicionado, pero que a pesar de todo eso, todavía tenemos amigos verdaderos, amigos de integridad, amigos en el ministerio que van a ser nuestros amigos. Me compartía el pastor Gilmer Amaya y me decía, Bolaine, venga lo que venga, pase lo que pase, nuestra amistad es nuestra amistad y esa amistad se va a seguir manteniendo. Y vamos a orar en el momento, cualquier cosa, crisis que esté pasando, siempre vamos a tener nuestro equipo en oración. Eso se llama amistad, que va relacionada a la palabra integridad. Es muy importante, siervo, pastor que nos estás escuchando, sobre todo los pastores nuevos. Por favor, suplíquenle a Dios que les dé el privilegio de ser hombres de Dios íntegros. Porque si ustedes no pueden ser íntegros, llegarán a viejos y no aprenderán de la palabra de integridad. Por supuesto que es duro para los que tratamos de mantener esa posición. Desde que voy a cumplir 40 años el próximo año. Y he sido duro, como los que otros pastores también me escuchan, que han pasado esa misma experiencia, de amigos, de personas, de pastores, que algunas veces uno los ayudó o uno los puso. Y de momento, desde el principio, se le voltean a uno. Quiere decir que no es un siervo, no es un ministro de integridad. Nabucodonosor conocía perfectamente bien a Daniel y sabía que
que Daniel era un hombre de integridad y que por lo tanto podía extender en aquel edicto que se ordenó apresuradamente a que se ejecutara. Él podía extender porque él era el rey. Extender ese tiempo que pedía Daniel. Daniel toma ese momento y se va, y lo primero que hace es hacerle saber a sus amigos o sus primo hermanos para que juntos en un equipo acudan delante del Altísimo en oración. Qué tremenda enseñanza nos deja esto. Cada pastor, cada ministro, cada hermano o hermana que nos esté escuchando, cuando hay problemas gravísimos, serios e inclusive que tiene que ver con nuestra propia vida, la solución número 1 debe de ser la oración. Ese fue el paso número 1 que dio Daniel. Número 2, debe de siempre tener un compañerismo espiritual, porque la palabra del Señor dice que mejores son 2. También Jesús dice, si 2 se pusieran de acuerdo acerca de cualquier cosa que pidieren, se les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Es decir, es importante que el pastor no sea una persona aislada, que no sea una persona solitaria, que son las características de un espíritu de soberbia. El pastor debe siempre de tener otros amigos en el ministerio, otros pastores amigos en el ministerio, que cuando vengan momentos difíciles, él pueda acudir, llamar a estos amigos y decirle, esto está pasando. Le compartía al pastor Vicente González, el pastor Vicente Delgado. Pastor Vicente Delgado es un pastor impresionante que Dios ha usado tremendamente en el ministerio, en las Asambleas de Dios en Dallas, Texas. Y le compartía a él y le decía, Vicente, yo tengo un amigo. Por 21 años he ido en campaña con él en Garland, Texas. Y es mi amigo. Y no importa lo que hayan dicho, o las calumnias, o las cosas que hayan dicho de él. Y alguna vez se han venido a mí, ¿por qué tú? Y sencillamente le dije, Vicente, yo siempre le he respondido, él es mi amigo y seguiré con él. Y siempre voy a estar con él. Y en sus momentos difíciles también, él, el pastor Ismael Pineda, ha estado en momentos difíciles míos inmediatamente. Él inmediatamente, a pesar de su iglesia sumamente grande y sus tremendas ocupaciones que tiene en el ministerio, de inmediato, él se ha integrado, llama a la iglesia, vamos a orar por Bolaine. Entonces le dije, Vicente, eso es lo lindo, tener amigos, rodearse de amigos en el ministerio, de amigos ministeriales. Y Daniel, de inmediato, acude 2 pasos. Número 1, consulta con sus amigos. No consulta necesariamente, sino que llama a sus amigos para que se unan con él en un equipo de oración. Y juntos, los 4, sus 3 primos hermanos, que eran sus amigos, y él, porque no necesariamente a veces las familias son amigos tampoco. En este caso, él los considera sus amigos. Y juntos van esa noche para pedir delante del Altísimo que hiciera un milagro. ¿Por qué un milagro? Porque la muerte... Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera oír nombrar. Por eso a mí no me den fusiles, no me den medallas, que lo mío es el amor. No me den un rifle, denme una guitarra y les canto una canción.
Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Es ya por demás que las llame por su nombre, porque ahora ningún hombre las quisiera oír nombrar. Por eso a mí no me den fusiles, no me den medallas, que lo mío es el amor. No me den un rifle, denme una guitarra y les canto una canción. Por eso a mí. Muy buenos días, muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos. Un placer de nuevo estar con ustedes con nuestro programa El Mundo Actual. Hoy 25 de abril, es el último martes de este mes y ya vamos para el mes de mayo inmediatamente. Pero déjeme rápidamente entrar con la palabra del Señor en el libro de Daniel capítulo 2, versículo 1 en adelante. Voy a leer, dice así, la palabra del Señor. Y en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se le perturbó el espíritu y se le fue el sueño. E hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen su sueño. Y vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tu siervo y te mostraremos la interpretación. Respondiendo el rey dijo a los caldeos: el asunto lo he olvidado, y si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas convertidas en muladares. Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones. Anunciando también a nuestros queridísimos hermanos del área de Los Ángeles, específicamente Pasadena, en toda esa área, este fin de semana que viene, es decir, 28, 29 y 30. Estaremos en esa área. Para mayor información, usted busque por favor en nuestras redes sociales, en nuestra página web bolaines.org y en la sección eventos. Allí busque y ahí encontrará la información de este fin de semana que vamos a estar allí con este grupo de preciosos hermanos, líderes, inclusive del mismo Instituto Bíblico, organizado por la sección de una de las secciones de Asambleas de Dios. Así es que este fin de semana, por favor, los que deseen ir, infórmense que estaremos en Los Ángeles, en el área de Los Ángeles, California. Pero sigamos en este momento con el tema. En este momento, Daniel, después de unirse con sus amigos en oración en esa noche, el Señor le mostró el significado. Al siguiente día, muy de mañana, Daniel se presenta ante el rey y le dice: oh rey Nabucodonosor, aquí vengo para darle la solución, porque Dios, el Señor, me mostró en visión en la noche. Interesante. Decía el expositor que generalmente las visiones son de día, pero en este caso, Daniel, que estaba en una situación difícil, clamó al Señor y fue en la noche cuando el Señor le dio esa visión. Nabucodonosor de inmediato reacciona y le dice: ¿de verdad tú crees que vas a solucionarme este problema? Y le dijo Daniel en una forma humilde y que debe de ser la característica de todo siervo: no soberbio, no el que todo lo sabe, sino un servidor del Señor. Y le dice: lo que el rey soñó, o lo que el rey recibió, nadie, ni tus brujos, en otras palabras, por llamar así, sus astrólogos, sus adivinos, sus magos, ninguno de ellos tiene la capacidad de saber esto, porque esto tiene que ver con el futuro.
Ese futuro ninguno de los brujos, adivinos e inclusive los supuestos profetas de este siglo XXI, que multitud de ellos están caracterizados dentro del grupo de los falsos profetas. Ninguno de ellos le dijo, porque esto solamente el Altísimo, el Dios Todopoderoso, el Shaddai, es el único que puede dar, porque Él es el Dios, sobre todo Dios. Él conoce el presente y también lo que ha de venir. Y le dice, este fue el sueño. Estabas tú anoche, oh rey, preocupado. Y mientras estabas en tu lecho, te sobrevino una impresionante visión. En la visión, oh rey, tú mirabas una impresionante estatua. Esa estatua, la cabeza era de oro. La parte que tiene que ver con el pecho era de plata. La parte que tiene que ver en el centro era de bronce. La parte de su vientre, la parte de sus piernas eran de hierro. Y lo último, en la parte final de esas piernas de hierro, mirabas tú, oh rey, que los dedos de esos pies, los 10 dedos de esos pies, eran de barro mezclado con hierro. Y en los días de esos, y esta es la interpretación, la cabeza de oro eres tú, oh rey, porque a ti Dios te ha permitido ser el primer rey o el primer presidente de una potencia mundial. Quiere decir que tiene la característica de un rey de reyes, es decir, que tiene el poder para decidir, para tomar sobre todo el resto de las naciones. Dice, tú eres esa cabeza de oro. Después de ti está otro reinado inferior. Ese es el reinado de plata, que en la interpretación en aquel momento se dio, que viene a ser el imperio de los persas. Después de ti se viene un tercer imperio de bronce. Este es el imperio que se conoció como el imperio de los grecos macedonios. El cuarto imperio, que era terrible, en gran manera terrible, viene a ser la interpretación del cuarto imperio romano. Y sobre ese cuarto imperio romano, se conoce como, antes que viniesen los poderes que ahora conocemos, se mantuvo como el imperio más extenso en toda la historia. Más extenso que inclusive el propio Señor Jesús nació y vivió en el periodo de la grandeza de este cuarto imperio conocido como el Imperio Romano. Es más, en la misma época de Jesús, la propia tierra de Israel estaba bajo la bota de este imperio romano. Este imperio romano que se caracterizó por sus gobernantes conocidos como los Césares o emperadores. Eran hombres que llegaron a un nivel público y declaradamente, en cierta forma, hasta más atrevido que Nabucodonosor. Porque al menos no se conoce una declaración oficial de que Nabucodonosor en algún momento se declaró públicamente Dios. Aunque hay indicios que esa era la soberbia de él y llegó a sentirse como eso. Pero son los Césares, los múltiples de Césares del Imperio Romano, quienes públicamente se declararon dioses y que obligaron con la pena de muerte prácticamente a todos que le adorasen, y el que se negase a adorarse como Dios, con la palabra salve o César, o sea, sálvanos Dios César, más o menos la traducción. Y ese espíritu de los César, de ese cuarto imperio, eran más salvajes y llegaron a ser más salvajes que el propio Nabucodonosor. Esos Césares que cometieron cosas horripilantes, espantosas, que masacraron, que mataron, inclusive a hijos de Dios, tanto del pueblo de Israel como en el primer siglo del cristianismo. Asesinaron, mataron multitudes de cristianos o mártires del Señor Jesús, incluyendo los apóstoles del Señor Jesús,
fueron martirizados bajo esta cuarta bestia, espantosa y terrible. Pero ya para el tercer siglo, el Imperio Romano empezó su decadencia e iba prácticamente hasta su final. Iba a morir e iba a desaparecer como el resto de los imperios. Y aquí es donde Satán, porque Satán se dio cuenta que ese cuarto imperio podía ser la cuna y la plataforma hacia su último gobierno que Satán estaba preparando. Así es que Satán se encarga en ese momento, al ver que ya estaba agonizando el Imperio Romano, se encarga de inmediato de hacer una estrategia. Y es allí cuando definitivamente se levanta con una astucia política Constantino el Grande. Y Constantino el Grande, que por cuestiones políticas decide, porque se da cuenta que a pesar de haber perseguido el Imperio Romano duro, drástica y terriblemente a los cristianos, en lugar de menguarlo, el cristianismo se había extendido en toda parte del imperio. Cuando el imperio está en decadencia y moribundo, Constantino se da cuenta que lo mejor es buscar la alianza de ese pueblo llamado los cristianos. Y anuncia públicamente que él se ha convertido al cristianismo porque miró una cruz de fuego en el cielo. Los cristianos automáticamente de la iglesia primitiva, los perseguidos, los humillados, los que estaban como ese caibajo por las presiones y las persecuciones de los grupos malvados y paganos, se dan cuenta que la ventana se les ha abierto y de inmediato se une el cristianismo al Imperio Romano. Al unirse, a partir de ese momento, Satán empieza a preparar, se da cuenta que el Imperio Romano va a morir. Pero Satán hace todo lo posible para que no muera, sino que quede en coma. Pero para que esté en coma, es decir, que no muera, sino en una coma, Satán sabe que necesita algo que lo mantenga en coma. Y es allí donde se levanta el papado. El papado que definitivamente ya se consolida en el año 381 en Constantinopla, donde oficialmente se da el nacimiento de la que hoy se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana. A partir de ese momento empieza la base de ese papado, que finalmente va a durar casi 1600 años, ese papado, para mantener en coma, o sea, no muerto, pero tampoco vivo, pero con esperanza de levantar de la coma. Y así el Imperio Romano estuvo en coma por 1600 años. Hasta que en 1958, 10 años después que Israel vuelve a ser nación, vuelve a resucitar el Imperio Romano. En aquel momento, 7 naciones europeas del antiguo Imperio Romano, todas ellas lideradas por Gran Bretaña, el poderoso económicamente y que en algún momento fue un imperio gentil. Gran Bretaña encabeza la lista juntamente con Francia, y ambos, Francia, Gran Bretaña y de tercero Alemania, se componen en los protagonistas para la formación en 1981 de 10 naciones. Y con esa base de 10 naciones se consolida el nacimiento de lo que se conoce la Unión Europea, y con ello se da el total y absoluto inicio de la formación de un gobierno de orden mundial, o el nuevo orden que hoy conocemos. Desde ahí, desde la Unión Europea, se da la matriz. Es decir, allí surgen y de ahí sale la idea de un gobierno de orden mundial, donde todos se unirían, pero al igual que el barro y el hierro no se pueden mezclar el uno con el otro, así es de tan frágil ese nuevo orden mundial. Y allí la Unión Europea, que representa el corazón de ese nuevo orden mundial, la base principal de ese nuevo orden mundial, los dedos de los pies de ese nuevo orden mundial, está levantando en toda su brillantez. Y para el año 2013, el nuevo orden mundial se considera que ya llegó a su momento de éxito profundo, cuando levantan a un líder religioso que va a venir a dar el salto final para finalmente levantar
o sea, a través del impulso de ellos, desde los puntos mayores de las tinieblas, levantar al César del imperio que estaba en coma, o lo que nosotros conocemos hoy en día, el anticristo. Y ahí viene ese misterioso papa, conocido como Jorge Bergoglio, y hoy como el Papa Francisco. Ese misterioso y definitivamente oscuro papa. ¿Por qué? Porque viene de la tenebrosa orden de los jesuitas. Y allí este papa comienza ya como a consolidar lo que se llama ese nuevo orden que se levantaba potente, inclaudicable, fuertísimo, en todos los aspectos. Pero la visión de Daniel, le dijo Daniel, pero tú, rey, mirabas esa gran estatua. Y en los días de los dedos de los pies, significa que en los últimos días, ese es el tiempo del fin, en esos últimos días, oh rey, cuando esté este gobierno de orden mundial y cuando ellos crean que se sienten ya consolidados, entonces se desprendió desde lo alto una roca no impulsado por mano humana. Y esta roca vino y golpeó, nótese, no a la cabeza de oro, sino a los dedos de los pies. El nuevo orden. Y aquel nuevo orden empezó a desmoronarse. Y se desmoronó para llevar finalmente al fin del gobierno de todos los gentiles. Y una vez que se desbarató y se destruyó, entonces aquella roca vino ese gran rey que habla también Daniel 7. Eso que habla el Hijo del Hombre. El Rey de Reyes y Señor de los Señores. El Dios manifestado en carne. Cristo Jesús. Y viene, dice, y Él entra e instala su reino, un reino que nunca jamás será entregado. Lo que estamos diciendo es que desde el año pasado, el 23 de junio, el nuevo orden mundial empezó a temblar y a tambalearse. Cuando de momento y sorpresivamente, y que todavía siguen con la boca abierta, Gran Bretaña, el país que lideró la resurrección prácticamente del imperio, del cuarto imperio romano, la gran potencia económica dentro de la Unión Europea, Gran Bretaña o Inglaterra anuncia que se sale de la Unión Europea. A partir de ese momento comenzaron los temores más profundos dentro del nuevo orden mundial y por supuesto también de Satán y su gente. Empezaron a ver que su gran estatua empieza a tambalearse. Desde ese mismo instante empezó la preocupación grande. De momento, ya para el 2017, se levanta un nuevo presidente de la nación superpoderosa del mundo. Este presidente, que es también conocido como el presidente de los edictos, pone todavía más en serios y gravísimos aprietos cuando su primer decreto ejecutivo, es decir, que se sale del Tratado Interoceánico del Pacífico. Los temblores, los miedos son más profundos de la gran estatua y del gobierno orden mundial. Este miedo está creciendo en este 2017. Sobre todo porque este domingo 24, ¿qué pasó? O más bien 23, perdón. Este domingo 23, los franceses han ido a las urnas. 2 candidatos van a una segunda vuelta. Uno de esos candidatos, una dama, en este momento ha puesto a temblar a todos los líderes poderosos de la Unión Europea. A los de Alemania, a la canciller alemana, España mismo, y todos ellos están asustados. Y todos estos poderes políticos europeos se están tratando de unificar para evitar que esta dama, esta señora, llegue a ganar en esta segunda vuelta. ¿Por qué es el terror y el miedo de ello? Porque ella públicamente y abiertamente ha dicho que si gana, Francia se va de la Unión Europea. Si esto llegara a suceder, entonces comienza más apresuradamente el descalabro y con ello nos estaríamos acercando de una forma contundente hacia la faceta final, no solamente la venida de Cristo,
sino del fin de este mundo de los gentiles y preparándose ya la instalación del reino de Dios sobre la tierra. ¿Qué pasará el próximo 7 de mayo? ¿Se tomarán los franceses la decisión de elegir la acción de salirse de la Unión Europea al elegir a esta dama? ¿O el Altísimo dará un chancecito más, un tiempo más? Porque el hecho de que Francia no se salga no significa que el resto de los europeos no esté preocupado, que también se enfrentan, tanto en este año como el próximo año, a elecciones. Los italianos también están con la misma idea de salirse de la Unión Europea. Los griegos desde hace bastante ya están con esa misma idea. Los portugueses están también en sus mismas, según las encuestas, y en el momento que hayan elecciones van a pedir también la opción de manifestarse de salirse de la Unión Europea. ¿Estaremos llegando entonces a la parte final? ¿Nos estamos acercando a la parte final? ¿Qué sucedería si el 7 de mayo los franceses votan prácticamente por el fuera de la Unión Europea? ¿Qué pasará a partir de allí en adelante? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuántos años más? Sea lo que sea, mi amigo, con tu familia, es tiempo de buscar a Dios. Mis hermanos, siervos, pastores, es tiempo de acercarnos al Señor. El tiempo se nos acerca. El tiempo se nos viene. Vamos a seguir de cerca lo que suceda en Francia el próximo 7 de mayo. De allí la importancia, con todo respeto, de este aniversario que vamos a tener en Washington, D.C. el próximo 5 y 6 de mayo, porque vamos a llegar en un momento trascendental en los acontecimientos proféticos, con los dos temas que voy a empezar a trabajar duramente ya con PowerPoint y todo para la presentación. De verdad, mi hermano, pastor, siervo, estamos viviendo un año intensamente profético. Lo que tenga que ver con los 4 puntos que presenté, Medio Oriente, Unión Europea, Estados Unidos y Rusia, de inmediato debe de ponernos en alerta en cuestiones proféticas. No con miedo, porque los que estamos en Cristo no tenemos miedo de su venida. Todo lo contrario, damos gracias a Dios porque el tiempo se está cumpliendo. Vamos a esperar a ver qué va a pasar. Si el Señor no ha venido, estaré con ustedes el próximo martes y vamos a seguir analizando en su momento lo que el acontecer profético y por ende la eminente venida de Cristo Jesús. Si el Altísimo no ha venido y si Él lo permite, estaré con ustedes el próximo martes. Que Dios me les bendiga. El mundo actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga. Una guitarra y les canto una canción.